Hola. Hola, dije yo. Ahora sí, buenos días. Espero que estén bien, gracias. Han tenido la mejor de las semanas y bueno, sea lo que sea, fue la semana que fue. Dios les bendiga y provee, prospere, fructifique y su bondad sea en los próximos días. Entonces vamos a pasar a la oportunidad del día de hoy y gracias a Dios por servirles una vez más y este importante deber. Comencemos. Recuerden que yo uso Nueva Traducción Viviente, la versión al español. Si me lo preguntan particularmente, esto es publicidad. Si están buscando una Biblia, necesitan una Biblia, de verdad es un buen trabajo el que está acá. De todas maneras, en las Biblias, si usan los teléfonos, tienen acceso a múltiples recursos. Así que bueno, paréntesis, empezando un paréntesis. El hito, un momento, un suceso importante que depende del contexto, para una persona pueda marcar un antes, un después o una parte importante de su vida. Hay eventos, sucesos que son importantes en la etapa de la vida, sean lo que le llamamos positivos o negativos, o sean, mejor dicho, etapas alegres o etapas tristes. En la vida y la historia hay hitos. Está el hito o en diferentes grados. Para ti, para tu persona, hay diferentes etapas. Pero la humanidad ha tenido sus hitos, ha tenido sus grandes etapas. Y uno de los indudables hitos es el Hijo del Hombre. Es el titulado H mayúscula, el Hijo del Hombre, para referirse a Jesús, al Hijo de Dios hecho carne. Un título. Se hizo hombre, el unigénito de Dios, único como Él, dice algún diccionario, simplificando los contextos, los términos. Nacido entre los hombres, un ciudadano más, un habitante más. Hubiese sido estas épocas modernas y hubiese tenido un pasaporte de allá. Nació en Belén, tal, cuestión, papá, identificación, tal. Hubiese sido difícil porque como tuvo que huir prontamente porque estaban matándolos, persiguiéndolos, a lo mejor no le hubiese dado chance de hacer papeleo. Entonces, desde pequeño la vida de él tuvo que haber sido corriendo. No tuvo, fue corriendo. Entonces, pero en fin, el hito. Una persona, un individuo, el unigénito de Dios se hizo hombre y marcó una época, una diferencia en los últimos 2000 años de la humanidad. Los cristianos creemos que ha sido el hito más importante en la historia de la humanidad, por lo que representa Jesús para nosotros. Jesús, el Cristo, el Mesías, el prometido por Dios para traer una bondad al pueblo de Israel. Gabriel cantó por acá un himno, Grande es mi poderoso Dios. Ese himno se basa en dos hechos puntuales históricos, cuando estaban huyendo del faraón, unos años después cuando tenían que pasar el río Jordán y encontrar Jericó. Y después de ese himno le añaden la parte de que el pueblo moría perdido en maldad. Y vino el Jesús, murió y resucitó. Vino el Mesías, el prometido por Isaías en los tiempos de Ezequías. El prometido, bueno, no sé si fue exactamente en los tiempos de Ezequías, pero por allí era el profeta. Y el hito. Digo todo esto porque hoy, y parece irónico que yo como cristiano y predicador cristiano ya tengo creo que 11 sermones acá y han sido, usted sabe, historias. He predicado historias, argumentos históricos, he predicado temas que están basados en los llamados Nuevo Testamento, las cartas, etc. Pero hoy estas palabras vienen de ese momento, de esa parte de ese ministerio, esos 3 años que se atribuye, o el consenso dice que duró 3 años, de Jesús como ministro, de Jesús como predicador. Cierto día, este hombre que estuvo entre las masas, las multitudes con señales, con milagros, con poderes, señales, milagros, con poder, mejor dicho, poder, autoridad, con palabra. Cierto día, en la cronología, si usted tiene la Biblia, lo que le llaman Nuevo Testamento, empieza con el libro
o el llamado Evangelio según Mateo, o San Mateo, como dice lo han titulado algunas versiones. La narración del Evangelio según Mateo. Allí empieza, y cierto día empieza el hito de este hombre que dice en el versículo 17 del capítulo 4, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Si usted tiene Reina Valera, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez yo tuve la oportunidad, 2 años aquí en Caricuao, cuando nada más nos reuníamos allá arriba, algunos de ustedes estuvieron, y yo les decía que para mí el versículo más importante del libro de Mateo es este, que define el propósito de Jesús, la misión de Jesús. En grosso modo, que la humanidad cambie su manera de vivir, como dice la PDT, la versión que usa Gabriel, cambien su manera de vivir porque ha venido, se ha propiciado, se ha acercado, está llegando entre los hombres el reino de Dios. Entonces, eso ha influenciado la civilización humana hasta el día de hoy, con lo que se conoce el cristianismo, la religión o la iglesia. Temas para otro momento, que ya hemos hablado en otro momento. Días lejanos, épocas lejanas. De hecho, Jesús estuvo en el territorio que hoy se conoce, bueno, una minúscula, usted tiene el mapa aquí y usted señalaría en este circulito. Y ese circulito todavía es muy grande. Jesús tuvo una minúscula región que hoy lo conocemos como el Oriente Medio o el Medio Oriente, tierra de Palestina. Un cántico por allí que no hemos cantado acá, que hablaba de la tierra de Palestina, habla de la tierra de Palestina y Jesús viniendo ya, a lo mejor algunos lo conocen, los que tengan como 60 años en la iglesia, saben, no de esa época. Entonces, allá estuvo Jesús predicando. Entonces, si él estaba predicando, había gente que era su audiencia, había gente que estaba oyendo. ¿Quiénes eran las personas que se acercaron a Jesús? ¿Cómo eran? ¿Tenían el pelo largo como yo? ¿Tenían colita? ¿Cuántos hombres, mujeres? ¿Cómo eran? ¿Cómo era su vida? ¿Qué les preocupaba? ¿Qué los llamaba? ¿Qué les decía? Hablemos de política, le diría Jesús. Quieren hablar de deportes, el Madrid o el Barça. ¿Qué les hablaba Jesús? ¿Quién era la gente de esa época? Obviamente que no. 2000 años atrás, en esa tierra, en el Medio Oriente, algo muy lejano, otra lengua, se desarrolla la narrativa de lo que realmente son los 4, bueno, en mi pensamiento, los 4 principales escritos de la Biblia, lo que se llaman los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros en este tiempo podemos encontrar relatos de gente religiosa judía, gente de diferentes fracciones de sectas. De hecho, aunque estaba muy bien clara y establecida la religión judía, habían diferentes escuelas, habrían diferentes formas en lo que la gente se acercaba, habían diferentes pensamientos, diferentes maestros, habían 2 grandes escuelas. Trataban de asociar a ver a cuál de esas escuelas pertenecía a Jesús, como si fuesen 2 grandes religiones cristianas del día de hoy, y tú tratas de definir a cuál pertenece Johnny. Difícilmente vas a encontrar a cuál pertenece Johnny. Pero el caso es que había eso, habían diferentes pensamientos. Unos decían, mira, los saduceos dicen tal cosa, ¿qué dices tú? O mira, los fariseos dicen tal cosa, ¿qué dices tú? Mira, el César dice tal cosa, ¿qué dices tú? Había diferentes fracciones, judíos y gente no religiosa, gente romana, gente de otras regiones, gente extranjera, pueblos vecinos, gente con posición económica social, gente sin una posición económica social relevante, gente en pobreza, de todo. Encontramos una nación judía y sus contornos. El Oriente Medio es gigantesco, hubiese sido una gran potencia mundial por los recursos y todas las uniones en el día de hoy, pensaba yo. Es vasta la región, pero todas o muchas de esas regiones estaban bajo el dominio del Imperio Romano.
Una civilización que se extendía y dominaba grandes partes de Europa, África y se seguía expandiendo. Una época imperial. Tenían gobernantes, muchos recordarán a Pilato, sabrán, el de turno en el momento de la crucifixión, pero tenían gobernantes en las provincias. Habían reyes en las regiones, pero los reyes estaban sometidos a un gobernante. Entonces era un poder limitado. Estaban bajo el control de Roma. Todos estaban dominados, sometidos. El César era el jefe de todos. Relatos históricos alternativos, junto con algunos detalles bíblicos, cuentan de una nación oprimida económicamente bajo cantidad de demandas tributarias, sépase impuestos. Y eso agobiaba a la población. De hecho, hay historias en algunas compilaciones o acepciones de lo que es la Biblia, reúnen los libros de los Macabeos, que los incluyen como parte de los relatos bíblicos. Y aunque verdad no los he estudiado, pero hay otros libros, hay otros contextos que hablan de un pueblo judío tratando de tener gente valiente, tratando de resistirse a Roma y de independizarse. Había esa necesidad, una necesidad en estos tiempos de la época moderna, revolución, de separarse al imperio. De hecho, recuerdo una película que rescata toda esta esencia. Bueno, hay una serie y sacaron también la película, El Hijo de Dios. Cuando Jesús empieza a alimentar a la gente y la gente se llena de euforia, este es el Mesías, y de repente nosotros lo vemos como el Mesías espiritual, el rey que nos va a buscar. Esa gente estaba esperando un gobernante que los liberara y querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey porque necesitaban salir de la opresión que los agobiaba día a día. Esa gente, con toda esa preocupación, con todo ese estrés de vida, esa angustia de vida, esa situación económica, unos judíos gobernados por unos paganos, querían a alguien que los liberara. En ese contexto, en parte de que estaba Jesús. En esa parte de la película, y lo que dice la Biblia, Jesús se fue, huyó y se fue por allá a orar en algún lugar. Porque no era así lo que él venía a traer. Aunque en el día de hoy, muchos políticos a nivel mundial tratan de vender a ese Jesús desde ese punto de vista. No es así. Entonces, diferentes contrastes en los tiempos del ministerio de Jesús, donde domina lo religioso. Le venían a preguntar asuntos religiosos, le venían a preguntar cosas espirituales. Él venía también, él hablaba de lo religioso, lo espiritual, las cosas morales. Pero encontramos gente con profunda necesidad económica. Y eso también se lo preguntaron a Jesús. Porque lo que vamos a leer hay que verlo como que no es una palabra que salió así por así, sino unas personas en un contexto, en una situación de vida, le hacen preguntas a Jesús. O Jesús enseña en base a esas circunstancias entre las que está la persona. Gente pobre, con problemas económicos, necesitaba que ese Mesías que estaba allí, le diera respuestas, le diera esperanzas. Gente agobiada por preocupaciones. ¿Cómo era entonces la gente del Medio Oriente, la tierra de Palestina? Yo concluyo que era gente que tiene que resolver problemas y retos probablemente como tú y yo. Circunstancias, preocupaciones en diferentes contextos para lo mismo. Vivir, progresar, tener el pan de cada día. ¿Cómo que se llama un término que trata de englobar las necesidades? La cesta básica. Así. Yo me imagino gente agobiada de problemas de un sueldo insuficiente, de falta de esa cesta básica completa, gente con deudas y sin la certeza de saber cómo cumplirla, gente estresada por los deberes venideros, probablemente gente como tú y como yo. ¿Cómo han sido tus días recientes? ¿En qué circunstancias estás tú el día de hoy? Ok, los judíos estaban por allá en ese contexto, Roma, etcétera, en aquella dominación, una alta carga de tributos, etcétera. ¿Cómo están tus días recientes? ¿Qué tal esta semana que pasó? ¿Cómo te sentiste?
Ayer en casa de mi tía me sentí todo el sueño del mundo. Cansado. Bien, una semana bien. Trabajo, pero cansado. Unas cosas que resolver, otras cosas pendientes. Las cuentas, que debemos aquí, que debemos allá. ¿Cómo están tus asuntos? ¿Qué te tiene la mente preocupado por los días venideros? Porque esa palabra que se habla acá hay que verla en ese contexto, la que voy a decir en los versículos bíblicos. Lo más probable es que cada uno de nosotros vive con su propio drama. Y no el uso de la palabra drama como algo negativo, porque a veces se ve peyorativo. El drama de la vida, el tema de las deudas, el tema de la fecha, el tema de cumplir, el tema de esto, el de aquello, el de los planes. Seguramente cada uno de nosotros tenemos una circunstancia, puede ser económica, puede ser salud, puede ser familiar, laboral. Algo seguramente nos ocupa la cabeza. Es posible que yo te esté hablando y tú estés pensando en eso, porque eso es lo que es en esencia la preocupación. Algo que no te puedes quitar de la cabeza. Está allí, y taqui. Preocupaciones, lo normal y común de la vida cotidiana y es parte de ella. Hace 2000 años en tierra de Palestina, aquí y en el futuro. Hasta que seamos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Digo yo, no sé, porque no sé. El Señor estará preocupado en nuestros actos también. Hay preocupaciones. La necesidad de tener un ingreso que cubra o haga cobertura de las necesidades y compromisos. Porque hay necesidades, hay compromisos. Uno paga un alquiler, hay que pagar servicios, hay que pagar aquello, entonces son compromisos. ¿Usted quiere electricidad? Bueno, la electricidad cuesta esto y el servicio es esto. O vivir aquí, vivir allá, el condominio, etc. La necesidad, hay que comer, hay que vivir, hay que vestirse, etc. ¿Y por qué no también los sueños y los anhelos? Hay una predicación que yo di en los tiempos de cuarentena, que no grabé, y algún día en un contexto espero volverla a hablar, porque para mí fue uno de los temas más importantes, y parecerá raro. El título se llama Disfrutar de la vida mientras podamos. Realmente es un título bíblico, no es algo que yo me inventé. Un libro que habla 5 veces de eso, y sale de una persona entre puros dramas, frustraciones y crisis existencial. Y lo dijo 5 veces, que yo recuerde, literalmente. ¿Y por qué no, verdad? Yo quiero esto, quiero aquello, quiero tal, yo quiero hacer esta actividad, este deporte o este sueño personal. Y la gente se preocupa por ello. ¿Qué significa preocupación? Bueno, dice el diccionario, es la acción o el efecto de preocuparse. Es la acción, el evento de lo que significa preocuparse. Preocuparse dice, traje alguno, o el concepto de preocupar dice, ocupar antes o anticipadamente algo. Algo que puede ocurrir o hacer o algo puntual, tú haces veces de algo antes de eso. ¿Sí se entiende? Preocuparse, ocuparse antes de que ocurra algo, que venga algo. Dice también prevenir a alguien en la adquisición de algo. Dice también dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir. Entonces dice producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Ahí es donde entra el contexto del uso de la palabra preocupación. Algo que produce intranquilidad, temor, angustia o inquietud. ¿Qué estrés? Aparece la palabra, el término que engloba todo, muchas veces el estrés, que es un constante estado por estar preocupado. Eso no está adicional, es una acepción que hago yo acá. Y último concepto que traje, pues tiene otros conceptos. Dicho de una cosa, interesar a alguien de modo que le sea difícil admitir o pensar en otras cosas. Lo que le acabo de decir, la preocupación te ocupa la mente. Dicho, como dice aquí, de una cosa que interesa de modo que a ti te es difícil pensar en otra cosa. La preocupación. Capaz tú estás viviendo circunstancias tales, tu mente, tus esfuerzos están ahorita enfocados en algo que esperas que pase, que se resuelva, que finalice.
que te tiene agobiado, como dice aquí, en temor, en intranquilidad, en angustia, en inquietud. ¿Qué estás haciendo? Él siempre me calma el pie, pero en la oficina no me calma el pie, pero no está. Pero mientras está en la casa, uno está intranquilo, inquieto, ocupado, se olvida de otras cosas o no le da importancia. Entonces, tu mente, tus esfuerzos están ahorita enfocados en algo que esperas que pase o temes que va a ocurrir. Algún problema de salud, algún diagnóstico, alguna deuda, alguna fecha que se avecina, algún problema que tiene un periodo que se aproxima, etcétera, todo lo similar. Capaz estás preocupado por algo o por alguna eventualidad, estás previniendo, estás ahorrando, estás comprando, estás acumulando, pero todo es porque estás preocupado. ¿Cómo no estarlo? Yo cuando redactaba esto, es verdad, uno está en tiempos de inestabilidad económica. Realmente la estabilidad económica certera que tiene la persona es a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Cuando la moneda tiene, ya sé cuánto vale esto. Y al otro día y es lo absurdo. Y no sabemos, no hay estabilidad mundial. Yo decía que irónico ver países que dicen que tienen ahora más inflación que nosotros o más cosas. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo no está la gente preocupada porque ha de venir cosas? Y por allí todavía somos vulnerables. ¿Le suena SARS-CoV-2? ¿Quién se le va a olvidar eso? O todas las variantes que hay. Estamos en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente preocupada? O la política internacional. Y amenaza de la guerra mundial. Una guerra de larga duración o una guerra nuclear. Entonces, si llega la guerra nuclear, es la extinción humana. Entonces, políticamente, siempre, o internacionalmente, mejor dicho, siempre hay motivos para estar preocupado, preocupación. Las circunstancias, el vivir, el futuro. ¿Jesús habrá afrontado esta temática? ¿Qué habría dicho Jesús? Claro que sí. En los evangelios encontramos un compilado de eventos. Fíjense, en los 4 libros tú encuentras hechos históricos. Jesús y la samaritana, por ejemplo, espectacular allí, cantidad de enseñanzas y muchos otros eventos. El libro de Juan es un poquito más biográfico porque se dice que 7 encuentros con Jesús poderosísimos que tienen que ver con la fe y su mensaje y su ministerio. Otros son más cronológicos, como Lucas, que dice, bueno, él era de profesión médico de la época, entonces su conocimiento era más orientado a un conocimiento organizado, ciencia, lo que significa. Entonces encontramos Mateo, que más trata de hablar un evangelio dirigido a los judíos, a hablar las cosas como los judíos. Entonces hay compilados de hechos históricos, pero también hay sermones, predicaciones, enseñanzas de él, algunas en parábolas, muchas de ellas difíciles, ¿verdad? Quien dice que esas parábolas son fáciles de interpretar, qué ligero decirlo así. Entonces, parábolas y enseñanzas. Y en una de ellas, en el libro de Mateo, se dice que Jesús, en el principio del capítulo 5, sube a una montaña, y en el capítulo 8 dice, baja de esa montaña. Bueno, se supone que uno dice, bueno, si subió a una montaña, la que dice el capítulo 8 es que bajó de esa montaña. En el libro de Lucas se narra eso como en varios eventos. Nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. San Agustín fue el que le dio el título del Sermón del Monte, estaba leyendo. Y se hizo popular. Tiene muchos títulos. Dice, la enseñanza de la colina, un diseño para la vida, la carta magna del reino, la ética del reino, el discurso de ordenación de los apóstoles, el compendio de la doctrina cristiana, la constitución del reino de Dios, la ley del reino. Títulos que dice un comentarista que se han hallado de cómo llaman esto. Lo fundamental que entre Mateo capítulo 5 y el capítulo 7, esos 3 capítulos sean quizás el corazón verdadero
de la doctrina cristiana y la creencia cristiana. Seguramente lo que está escrito allí está por encima de cualquier otra parte que esté escrita en la Biblia. Entonces es un texto importantísimo, importantísimo. No, la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, porque allá en Deuteronomio si le quitas el diente, le quitas el ojo, le quitas el zapato, le quitas la mano. Pero Jesús en el Sermón del Monte ordenó la enseñanza, porque la habían aplicado mal. Entonces, el que le llaman Sermón del Monte, sea que fue en un día, fue en varios días, Jesús habló de la preocupación. Y yo por eso a este sermón le he llamado el sermón de la preocupación. El sermón para la preocupación. El sermón para quien está preocupado, quien tiene preocupaciones. En el hilo de las ideas donde voy a hablar, como están narradas en el libro de Mateo, Jesús viene hablando de que, mira, no hagan sus riquezas en la tierra, háganla en los cielos, porque aquí en la tierra esas cosas se les van a destruir o se las va a robar otro. Tú tienes algo, se te va a podrir, se te va a destruir, o viene y alguien te lo roba, te lo quita. Pero allá, en lo que él le llama cielo, nadie ni se va a corromper, ni se va a destruir, ni te lo van a robar. Porque donde esté tu tesoro, donde tú pongas esa riqueza, estará enfocado tu corazón. Además te digo, no puedes servir a dos señores. O sirves a Mamón, o sirves a Dios. Por ahí dicen, sirves a la riqueza o sirves al dinero, dice la traducción Reina Valera, pero realmente la palabra dice, sirves a Mamón, que es un dios pagano del dinero, de la riqueza. Entonces, no puedes servir a Mamón o servir a... Qué feo suena, ¿verdad? No puedes servir a Mamón y no puedes servir a Dios, o a uno de los dos. Realmente el término es, no puedes ser esclavo de Dios y ser esclavo del dinero. O eres esclavo de Dios o eres esclavo de Mamón. Y después de eso, porque él viene hablando, si tu ojo es malo va a ver las cosas malas y todo lo oscuro, todo va a ser oscuro, otro tema. Y después vienen unas palabras para los que tienen, los que tenemos mucha preocupación o alguna preocupación. El versículo 25 de Mateo 6 empieza así, NTV: no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Voy a parar acá un momento. Voy a ir leyéndolo en pedacitos. Los diccionarios, aunque aquí habla de preocupación, algo que existe en la Reina Valera es el término que corresponde, la traducción latina, a lo que nosotros más usamos, el afán. De hecho, yo dije, de haberle cambiado al sermón del afán, de los afanados. Pero realmente, como uso la versión NTV, lo usa como traducción preocupación. Bueno, son términos que tienen que ver. Pero tiene que ver con el afán. La palabra preocupación acá tiene que ver con lo que nosotros también conocemos como afán. Dice, no se afanen. No se afanen. El término original allí, que se saca del texto original, dice, significa estar así, ansioso acerca de tener un cuidado y que perturba. Estás ansioso y esa ansiedad te perturba. ¿Qué es lo que se refiere Jesús? Porque a veces la gente dice, no se preocupen por nada, no, como que si estar preocupado sea malo, pero el término, lo que se usa aquí es cuando eso llega a perturbarte, a mantenerte perturbado. No se afanen por la vida diaria, comida, bebida, ropa, por el mañana, dice la versión Reina Valera. Hay un comentarista que leía y recalqué esta frase cuando él hace sus comentarios y opiniones de este versículo y dice, la voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. Creo que resume mucho lo que quiere decir el texto y por eso lo traje acá. De hecho, haberlo mencionado al final, pero lo menciona en este versículo. La voluntad de Dios con el hombre es que uno esté, tu estado, tu continua, tu forma de ser, lo que se te vea de ti es que estás continuamente perturbado. Y de eso desarrolla Jesús las siguientes palabras. Él destaca en este versículo elementos que son probablemente
parte del foco central por lo cual primeramente trabajamos. Comida, bebida, y yo he tratado de ampliar esto en mi concepción, mi percepción, la cesta básica. Quita un elemento, ponga otro. Lo que se necesita básicamente. Dice Jesús, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Llega una filosofía del maestro como que elevar la vida de nivel. No sé si el concepto de tu vida o tu concepción de la vida es, bueno, respirar, comer y acostarse a dormir. Respirar, comer y acostarse a dormir. O hacer lo que comúnmente hace la sociedad. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? Jesús eleva eso a un nivel que no lo aclara acá, pero lo dice más importante. La vida tiene que ver, o la vida del hombre que tenemos nosotros como seres humanos tiene que ver con algo más allá que solamente tener los bienes básicos y necesarios. En el versículo 26 continúa Jesús diciendo, después que dice, ¿acaso no es la vida más que comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él, para el Padre Celestial, mucho más valiosos que ellos? Es interesante porque Jesús toma, si usted lee los evangelios, usted va a ver que es un predicador muy común. Toma enseñanzas de los árboles, de las cosas que la gente hacía, de la pesca. Predicaba de la manera muy sencilla. Nosotros lo volvemos muy sofisticado. El ser humano ha vuelto muy sofisticada la predicación. El mensaje era muy sencillo, pero muy profundo. Había que decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entiendan bien lo que les quiero decir. Averigüen bien lo que les quiero decir. Dice la traducción. Entonces, miren los pájaros. Benditos los pájaros que no tienen que complicado para nosotros como sociedad sostener una vida diaria. Los pájaros van ahí, una flor que no pusieron ellos, véngase. Un animal, un insecto que no compraron ni pagaron ellos y se lo comen. La creación es su sistema natural. Muchas especies existen y se alimentan o subsisten sin haber trabajado ellas por ellas. ¿Qué quiere Jesús hablar acá? La providencia. La providencia se define como el cuidado o la atención que Dios hace hacia las criaturas, a la creación, hacia los seres humanos. ¿No son ustedes más importantes? O sea, Él cuida la creación, se provee la creación. Ustedes no son, que son parte de la creación, no son más importantes que ellos. ¿Se cree usted que Dios tampoco les puede proveer como les provee a ellos? ¿No hay providencia divina para usted? Son las preguntas que yo me hago reflexivas a esta palabra. ¿No hay providencia divina para usted? ¿No son ustedes mucho más importantes para ustedes? Los ambientalistas me matarán aquí, no sé. Para Él, Jesús inculca en su enseñanza que el hombre necesita confiar en la providencia divina. El que había escuchado allá probablemente tenía que llevarse una reflexión. Oye, Dios me puede proveer. Es verdad. Y escuchaste. Todos a lo mejor eran Juan. Todos eran Juan. Algunos Pedro. Unos cuantos Judas. Santiago. Allá mi mamá no hubiese puesto Johnny. Juancito, porque... Pero la gente se tuvo que ver, oye, hay que confiar en la providencia divina, es lo que está diciendo, es lo que trata de decir. No entiendo lo que dijo, no, está hablando de la providencia. Ah, ok. ¿Me fui? ¿Para dónde me fui? Entonces, Dios puede proveerlos, alimentarlos, simplemente por el principio de su favor y su providencia. Es probable que una y otra vez sacamos cuentas, tenemos retos por delante y números que calculamos que están muy por debajo de lo que podemos cumplir. Yo cobro tanto y tengo que pagar tanto. Y de paso, como uno ya me quiero comprar tal cosa, porque compro cosas teniendo deudas más de lo que es increíble el ser humano. Una vecina hablaba ha sufrido cáncer, ha sufrido varias
enfermedad, está sufriendo otra que no tiene que ver con eso y me ha dicho que, wow, vengo a superar el cáncer y ahora tengo esto que posiblemente es consecuencia de la radioterapia. Y me dice, mira Johnny, mi tratamiento cuesta tanto y esto cuesta tanto. Ajá, yo tengo mis negocios, pues tiene sus negocios y yo gano tanto. Nunca me dan las cuentas para pagar el tratamiento, me decía. Ahorita lo estoy recordando porque no era intencional. Pero ella empezó a contar, porque ella decía, cómo Dios, por eso fue que tardé 25 minutos ese día, cómo Dios le bendijo para que, aunque ella no llegaba a la cuenta, siempre se pagaban los exámenes. Alguien que reconoce, no es algo tan, parece sencillo como que un pájaro venga y le robe el insecto que no parió él, que no lo compró, que no tenía dólares ni bolívares, simplemente porque el albedrío de la naturaleza es, me lo comí y es mío, si no llega otro y se lo come. La providencia divina. Ella decía, estaba preocupada porque hay que pagar una cantidad de sesiones de cámara hiperbárica, pero ella recordaba que así estaba antes y no lo podía pagar. Algunas seguramente has vivido épocas así, o a lo mejor te está pasando eso y tienes cuentas por pagar muy grandes. Sueños que parecen inalcanzables, circunstancias difíciles, o conoces de alguien al lado. Pero Jesús está hablando de comida y bebida. Gente preocupada, vamos a ver qué dice este pana porque no hay para comer hoy. O mañana, o pasado. Y Jesús le dice este sermón en las cosas más sencillas. Y dice el versículo 27, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La Reina Valera dice, ¿pueden añadir un codo? Literalmente codo es la medida que hay desde aquí hasta aquí en esa época. Se cree que el estándar era como medio metro. Hay que ser vivo, no tiene que haber una medida porque, voy a vender algo, entonces buscamos una persona chiquita para que mida. Voy a comprar algo, buscar uno de 2 metros, pues salga más barato. No, X. Es ¿quién, por más que se preocupe, puede añadir un codo? Que se dice entre los que investigan que tiene que ver como que añadir más tiempo de vida. Cuando decían esto, esa expresión era añadir más tiempo de vida. ¿Quién, porque se preocupe, puede añadir más tiempo a su vida? Dice aquí, muy pertinentemente, la versión NTV, ¿quién puede añadir un solo momento a su vida? El sermón de la preocupación, como muchos otros discursos, son mensajes de Jesús con carácter reflexivo. Lanza otra, fíjense que son varias preguntas. Esta es la segunda o tercera pregunta que Jesús lanza. Lanza preguntas que seguramente era algo que la gente esperaba, pero ¿quién puede añadir algo a su futuro? Incluso, ¿quién puede garantizar el éxito de por lo que nos preocupamos el día de mañana? Tengo que terminar el código. Sí, yo soy programador. Bueno, yo lo hago en 5 días y lo termino y lo subimos. Pero ¿y si me pasa algo? Esto ya me dio COVID. Y problema de hemorroides. Nada, no se pudo terminar el trabajo. Y seguramente lo de la hemorroides fue parte del estrés, de la preocupación. Y por más que traté de hacer ese código, nada, no se podía. ¿Quién puede garantizar el éxito mañana de nuestros esfuerzos? Aunque hay que esforzarse, no lo garantizamos, trabajamos por ello. Vamos a ver qué más dice Jesús. Dice el versículo 28, otra pregunta. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Lirios, flores. No trabajan por ser lo hermoso que son. No, la analogía que Jesús le pone a las cosas. Yo ahora rodando bicicleta veo algunas montañas, Caracas es hiper bonita. O sea, cuando me empecé a montar en bicicleta empecé a ver, yo siempre hablaba que esto es un desastre y todo es feo y todo es malandro y todo. Porque a veces lo que uno ve, en lo que uno está ensimismado. Yo veo árboles y le tomo fotos, ni las publico, solamente le tomo fotos y yo decía, qué impresionante, qué belleza, qué espectacular. Y me imagino en un mundo más rural Jesús haciendo predicaciones de las cosas naturales. Y habla de Salomón. Cuando yo me ponía a reflexionar, ¿quién sabe qué es Salomón? Salomón es el tercer rey de Israel.
y representa al rey en la mejor época. Seguramente es lo que los israelitas soñaban alcanzar. Oye, hijo, vamos a trabajar duro y vamos a hacer las cosas duro, porque a lo mejor algún día vamos a estar como Salomón. Sí, papá, que aquellos días abundaba la plata. Éramos la moneda principal, seguramente. Éramos los que mandábamos. La gente de afuera venía para acá nosotros, comerciar y ver cosas. Era una época de prosperidad. Jesús dice que ni siquiera Salomón, con toda su prosperidad, logró algo tan sublime como eso. La gloria de lo cotidiano, de lo que podían ver. Seguramente Salomón era el sueño americano de los judíos, llegar a esa época, llegar a aquello, alcanzar eso, lograr la independencia, volver a ser un gran estado. Y ni siquiera Salomón, con todo ese poder, pudo alcanzar toda la gloria banal que se pudo haber propuesto. Dice el versículo 30, si Dios cuida de tal manera y tan maravillosa a las flores silvestres, los lirios, que están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Creo que la NTV que dice gente de poca fe, dice la Reina Valera. Creo que dice gente de poca fe literalmente. Dice poca fe, no me acuerdo qué es lo que antecede. Si es gente. Entonces vuelve a hacer un símil. Mira, Dios alimenta la creación, Dios le da hermosura a la creación. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Jesús hallaba en las personas seguramente la incredulidad, le identificaba. Seguramente la gente no creía. Es muy probable, o sea, si es Jesús, ¿quién es Jesús? Hallaba eso. Es muy probable que aquí también haya eso. Empezando por mí. Gente de poca fe. Jesús hace énfasis en la providencia de Dios con la existencia de los elementos con los que convivimos aquí en la tierra. Yo estoy aquí viendo eso a lo mejor se está marchitando por algo verano, pero se ve espectacularmente hermosa esa matica. Hasta así es hermosa la creación. Jesús está haciendo enseñanzas basándolas de los elementos con los que convivían ellos normalmente. Dios provee para la existencia y la armonía de la creación. Entonces tengan seguro que también provee para ustedes. Cuidará para ustedes. El mensaje central del sermón de la preocupación seguramente es eso. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y es la invitación que Jesús hace. Tenga por seguro que también cuida de ti. Tú también eres importante. Tú también se acuerda de ti. También está cuidando de ti. También está allí. Dice por allí los que tienen cierta forma doctrinal de hablar. Tiene un plan para ti. Y dice una frase, ¿por qué tienen tan poca fe? Capaz que es lo que invita a reflexionar. No sean gente de poca fe, la versión que tiene Gabriel allí puesta en la mano. La palabra poca fe tiene que ver en el diccionario aquí, la traducción latina dice pequeño de fe. Es un término usado solamente por el Señor Jesús y como una tierna reprensión frente a la ansiedad, al temor, y siempre ha traducido como hombres de poca fe. Fíjense que dice la NTV dice gente de poca fe, hombres de poca fe, para referirse, también mujeres, ¿no? Para referirse al género humano. Es una forma en que los reprendía. La poca fe es un estado que nos envuelve cuando somos dominados por la ansiedad y el temor. Entonces la fe sería anteponer con confianza a Dios ese estado, esa situación. Hay temor, hay ansiedad, hay que anteponerlo con confianza. Llenarse de convicción de que Él me puede proveer. Vamos a seguir leyendo los versículos finales. El versículo 31 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Vamos a parar acá. Fíjense que Jesús sigue añadiendo elementos al texto. Un ejercicio para pasar de ser una persona incrédula a ser una persona de fe. ¿Qué es lo que vuelve una persona incrédula? Es decir, una persona sin fe. Es que los pensamientos de que
que la ansiedad, el afán, el temor los domina. Jesús les enseña, no se dejen dominar, porque eso los hace unos incrédulos. Facilito, tengan fe. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ante eso, antepóngase con confianza la frase que también dice Jesús: su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. A veces yo analizo, y de verdad, disculpen a veces mis reflexiones críticas, la oración. Dios mío, ¿por qué tal persona tiene tal cosa, tal cuestión? Puede ser un ejercicio de fe de contar las cosas, pero a veces yo veo que las oraciones es como que explicarle bien para que Dios entienda, porque si no, no entiende. Lo dijiste mal en la oración. La cosa se llama esclerosis múltiple. Volvamos a orar. Él ya sabe sus necesidades. Él ya conoce sus necesidades. Ya las sabe. Oye, Zacari le faltaba plata. No sabía, nadie me dijo. No es así. Él sabe tu problema, el del otro. Lo conoce. Capaz que entonces empiezan a interrogar, pero se sabe mi problema porque tengo problemas, que es lo que mucha gente se plantea. Entonces dice, no sean como los incrédulos, su Padre tiene necesidad y da la enseñanza que les pide a ellos que tomen, y es una fuerte enseñanza. Versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. Para eso habló estas palabras del sermón de la preocupación. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. La Reina Valera dice, y su justicia. A veces no se entiende bien qué significa justicia. Es un concepto que falta mucho estudiar en el cristianismo. Hace falta mucho. Se confunde religión con lo que debe ser justicia. Entonces no se hace justicia sino religión. Son términos que hay que diferenciar y que hay que discernirlos muy bien. Te darían nuevos pensamientos. Entonces, Él les dará todo lo que necesitan, pero ¿ustedes qué deben hacer? Busquen. Gente, aquí no dice, en esta parte no está haciendo el énfasis en la oración, sino en que busca el reino de Dios. Uno pudiera hacer exegéticamente, fíjense el análisis exegético. Bueno, para que Dios me provea mis necesidades, no es simplemente orar. De hecho, Él no lo está diciendo. Pues sí lo dice en otras partes. Pero Él dice, busca el reino de Dios y su justicia. Porque mucha gente ora, pero ignora lo que es el reino de Dios y no le presta atención a lo que es la justicia. Y nos quejamos de que Dios no provee nuestras necesidades. Y Jesús dice, busca el reino de Dios, busca la vida justa y Él le dará todo lo que necesite. Y es una óptica importante que se usa mucho este versículo. Yo no sé cuántas ofrendas he escuchado este versículo en los momentos de las ofrendas. Pero ¿qué explicación le damos? Entonces, luego de decir que no se preocupen de decir que no seamos incrédulos, viene un llamamiento superior. Busquen el reino de Dios. ¿Qué dice? Por encima de todo lo demás. Tu preocupación debes cambiarla en una búsqueda del reino de Dios. No te preocupes por las cosas básicas de la vida. Preocúpate por el reino y llevar una vida justa. Yo hago una pregunta. Si algún valiente la quiere responder. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? La palabra reino. Ayer yo estaba con Matías y Sofía. Fui a un parquecito allá donde mi tía. Y es increíble cómo las cosas sociales dominan. Porque como murió la reina de Inglaterra, ella le dice a él, está en un tobogán, y ella le dice a él, esto es mi reino, no puedes pasar porque yo soy la reina. Entonces no me acuerdo qué fue lo que le contestó, y yo le digo a Sofía, yo estoy en mi teléfono en otras cosas, y yo le digo a Sofía, ¿qué es reino? No sé. Pero si dice reino, y le digo, entonces ella dice, bueno, hay un rey que es el que manda y los demás son sus súbditos. Fíjate que esa persona, nos movemos por las cosas, a veces, ¿cómo se definen las cosas? Y la gente queda así como que, ¿verdad? ¿Qué es? Hasta uno mismo, ¿qué es rey? No estamos en la época colonial, que fue no hace muchas décadas, por cierto.
época de guerra y de muchas cosas duras. Quizá el reino de Inglaterra fue el más grande de esa época colonial, por cierto. Y la humanidad siempre pasó de dominios. Y yo he hablado sermones, ¿se acuerdan? El reino de Judá fue destruido porque llegó el reino de Babilonia y estaba el reino de Egipto. El concepto de Estado o de otra época, otra estructura. Jesús dice el reino de Dios. A ver, ¿qué es el reino de Dios? ¿Alguien se aventura a decirlo? Sea valiente. Nadie. Alguien. Avanzo cuando alguien habla. A ver, alguien. ¿Cuántas veces ha leído ese versículo? ¿Cuántas veces ha cantado? Busquen primero. ¿Y qué rayo canta usted? Busquen primero el reino de Dios. Si no sabe, no lo cante. Estaría cometiendo un gran error contra usted mismo. ¡Claro! Por eso digo, la religión y la justicia son dos cosas diferentes. Y nos hemos acostumbrado a ser religiosos. ¿Qué significa el reino de Dios? Nadie va a decir. Qué triste. ¿Cómo? Un lugar. Obviamente, si uno... Es verdad, tiene que ser por definición un lugar. Estás hablando a un conjunto que significa un lugar. Por ahí empezamos bien. ¿Cuál es el lugar? Ajá. A usted viene un tipo y le dice, busque el reino de Dios. Un lugar, los cielos. Vaya, búsquelo. Una forma de vida. ¿Por qué? Porque aparece en las escrituras, las promesas. ¿Sabes el versículo? Es bueno, no te haces un examen, es un entendimiento. Busque el reino de Dios. Llega aquí y Jesús le dice, busque el reino de Dios. Y uno dice, bueno, el reino de los cielos, bro. Y cielo, trate de comprar un avión o hacer sus viajes con SpaceX y a ver si salgo. Y en lo que le llama cielo el hombre, yo voy a vivir allá. O sea, ¿qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos, buscando el diccionario, esto es un comentario bíblico. El reino de los cielos es sinónimo con reino de Dios. Se usa 30 veces, se usa 33 veces en Mateo. Los cielos siendo la residencia de Dios. Se usa para representar a Dios mismo, pues los judíos se negaban a usar con frecuencia el nombre de Dios por temor de profanarlo. Eso me encanta a los judíos, la reverencia, el temor de Dios. La gente dice Dios. No, los judíos no, eso era... Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Me encanta eso de los judíos. Aunque yo no lo haga como ellos, ¿no? Pero me encanta. Entonces, así explica el hecho de que en Mateo emplea solamente 4 veces el término reino de Dios. El término reino, encontrado unas 100 veces en Mateo, se usa en varios sentidos. 1, la posesión de autoridad real. Autoridad real. La gente dice, no, porque en Dios tenemos libertad y tú puedes ser lo que quieres ser. No. Él le dice, mira, no, ya va. Te explico muy bien, amigo, no has entendido muy bien. Quien pone la mano en el arado y mira atrás, no puede seguirme. No es así. Tú tienes que entender que es tomar tu cruz y seguirme. Ya va, déjame despedirme de mi papá. No. Saluda a su papá, pero no. Dígale que aquí está el reino de Dios, pero usted no puede considerar eso allá. ¿Sabe qué le decían a Jesús? Dura palabra es esta. Es más, si usted me escucha con detenimiento, usted se podría parar como esa gente judía y dice, este peludo está loco. A mí me dicen peludo en el ciclismo. Está loco. Me está diciendo algo loco. Pero es que es algo loco. Así reaccionaban con él. Entonces dice, también otra definición, el ejercicio de un poder real o soberano. A mí personalmente decía, wow, ¿qué sentido tiene la... Claro, después entendí por qué existe todavía la monarquía en Inglaterra, porque dice, es el jefe de Estado, pero no gobierna. El sticker ese negrito con los 2 signos de interrogación. No era así la monarquía, no era así los tiempos del César. No era, ¿se acuerdan de la historia de Nabucodonosor? ¿Cómo era con Sadrach, Mesach y Abednego? Además, en Misaías, Azarías y Misael. No era así. Era poder, era autoridad. En el tercer término de reino se usa los súbditos en el territorio.
Entonces fíjense, ¿quién dijo territorio? Betty. Lugar. ¿Ves? Entonces, sí, tiene que ver con eso. Ajá, pero ¿qué me está diciendo Jesús? Que yo debo salir, comprar un pasaje e irme a cierto lugar donde Él reina. Yo pensé que alguien iba a decir la iglesia. Un lugar, algo, la iglesia, el lugar donde se reúne la gente. Me lo esperaba. Entonces, fíjense, más adelante dice, Dios gobierna soberanamente sobre los que voluntariamente se someten a Él. Que es el significado el que se ve en la Escritura. Dios gobierna, pero voluntariamente tú te sometes a Él. O sea, ese paquete te metes tú solo. O sea, tú decides meterte en ese lío. El reino se compone de personas que se han arrepentido, han puesto su fe en Cristo y se han sometido a Él como Señor soberano. Ese es el reino. Se han arrepentido, han puesto su fe en Cristo y se han sometido a Él como Señor soberano. El reino llegó y se hizo presente en la persona del ungido de Dios, Cristo, pero también tiene un aspecto futuro en cuanto a su plenitud y a la culminación de los siglos. Es decir, se refiere a esto y a lo venidero, todo lo que abarca en su concepto el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice en el sermón de la preocupación? Los incrédulos, tal cosa, Dios puede proveer de sus necesidades. Busquen primero el reino de Dios y una vida justa y Él le dará todo lo que necesita. El reino lo encuentro en todo lo que es el ministerio de Jesús mismo. Y fíjense que esto es algo importante, porque más que tú sepas o que uno sepa, Dios no puede proveer para las necesidades. Es más, pudiera buscar en el mismo sermón del monte que Él bendice a los justos y los injustos. Entonces tú pudieras decir convenientemente, no tengo que ser cristiano para que Dios me bendiga. Es que hay gente que ha dicho eso. Se resisten al reino de Dios. Yo no me quiero meter en ese paquete. No creo en eso. Fíjense, yo leí Mateo 4:17 cuando dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Fíjense, cuando Jesús le dice, están preocupados, bueno, busquen el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Dice, vuelvan a Dios. En la versión que tiene Gabriel creo que dice, cambien su manera de vida. Que es volver a Dios. Cambien a la manera de vida que Dios espera de ustedes. Es la predicación de Juan Bautista. Porque el reino se ha acercado. Su evangelio. El reino está incluido en lo que es su evangelio. El versículo 23 del capítulo 4 dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia del reino. ¿La buena noticia a quién pertenece? Al reino. Y Jesús iba predicando la buena noticia. También dice en el versículo 3 del capítulo 5, donde dice las bienaventuradas, dice bienaventurados los pobres. Esta versión dice la traducción de bienaventurado. Dios bendice a los pobres en espíritu y se da cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La pobreza de espíritu, los que tienen necesidad, que se sienten vacíos. Una de las cosas que ¿saben? Ya deben saber que en esta semana bautizamos a un muchacho. Y que la operación salió bien, me dijo la esposa. Cuando yo estaba conociendo y compartiendo el evangelio con él por internet, él decía, no sé hace cuántos millones de años su vida está siendo tocada por Dios y él sentía un vacío. Y él decía que algún día tenía que llegar, pero que no quería llegar a una iglesia a la otra. Pero en cuenta de años, yo escucho esa broma como hace 1000 años, que sentía un vacío. Los pobres, yo cuando dije, yo decía, wow, impresionante ver la gente que siente una pobreza en su espíritu. El reino del cielo les pertenece. El reino de los cielos les pertenece. Otra vez la palabra reino. El reino que tenemos que buscar. Versículo 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por la justicia. ¿Qué significa por hacer lo correcto? No es la justicia que te persigue la justicia de algún político, no. La justicia, la vida justa. Dice, porque el reino de los cielos le pertenece. Entonces, los que tienen una vida justa, dice, el reino de los cielos le pertenece. Son habitantes, tienen pasaporte, tienen cédula. Sácame su cédula del reino de los cielos. Aquí está. El 19 dice, el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, fíjense, no se preocupen, busquen el reino de los cielos. Entonces, todo estos elementos es para definir qué es los cielos, qué es el reino, A los discípulos les dijo, vayan y anuncien
que el reino de los cielos está cerca. A veces la gente predica iglesia. Es verdad, la gente no, pues sí, no, pero tú eres cristiano, tú has hecho los 5 pasos de adoración, te congregas a las 10 de la mañana, ¿cómo se da la Santa Cena? Se da de ofrenda, no estás en la iglesia verdadera. A veces predican eso, muchos cristianos, el mundo religioso. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el evangelio del reino? Que Cristo murió y resucitó por nosotros. Vaya, predícale. El jueves cuando vas a Gabriel, predica el reino de los cielos. Habla del reino de los cielos. La iglesia pertenece al reino de los cielos, no el reino de los cielos pertenece a la iglesia. Uno pertenece al otro. Y vuelva a recuperar el sermón de la preocupación. Busque primero el reino de Dios. Busque primero el reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino. Esto fue lo que predicaste el jueves, ¿no? Medite. Hoy vas a predicar por aquí. ¿Sí? El de la puerta. Y ni se acuerda, ¿eh? ¿Y en qué predicó? No leyó eso. Pero del texto que leyó Gabriel, de lo que leyó Gabriel, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Usted está preocupado, necesita comida, bebida, ropa, la cesta básica. Se lo puede dar Dios. Él le dice: busque el reino de los cielos. Es que para ir al reino de los cielos no necesita nada. Pero la gente se preocupa por tener eso el día de hoy y que Dios se lo provea. Porque no está hablando de un sermón para ir al cielo, es un sermón para las preocupaciones del día a día. Es un sermón para las preocupaciones del día a día. Este contexto, buena materia para un nuevo sermón, voy a anotar para hablar de eso. Porque no es para entrar al cielo. Estamos hablando de la gente que llega preocupada. Vamos a ver qué dice este profeta, este tipo, el Mesías dice el Cordero de Dios. Esa es la profecía de Isaías. Está la gente llegando a escucharlo. Y la gente está preocupada porque es el profeta que había de venir y aclarar las cosas. Y último, fíjense, le dice Jesús a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo hace un shock, ya va. Señor, ¿será que no entra el vientre de la madre y vuelve? No, ya va. No vas a entender. Tu principal acá eres, tú predicas en la sinagoga, chico. Tú predicas en Caricuao. El nuevo nacimiento de agua, también significaba eso, buscar el reino. Tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice nuevamente: sí, las preocupaciones, Él las puede proveer, todo esto, busquen el reino de Dios. ¿Estás preocupado? Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Esto es lo que significa el reino. No es un mensaje fácil. Que me están diciendo que tengo que volverme a la iglesia. No, yo estoy diciendo que tienes que volver a la iglesia. Tienes que volverte a Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Bueno, analicemos qué es lo que dice Cristo. Que por eso pertenece y eres miembro de la iglesia. Yo creo que usted está aquí congregándose como miembro de la iglesia. Ahora, que usted asume la palabra del reino es otra cosa. Es otra cosa. Eso es lo que le da entrada al reino. Eso es lo que le da bienaventuranza. Es lo que dice: el reino te pertenece. El reino te pertenece. Y dice: y les dará todo lo que necesiten. Les dará todo lo que necesiten. Por ahí hay un cántico, también se usa en la ofrenda: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará. Busque el reino, dice. Busque el reino. Reinatícese. Bueno, eso no existe. Una vida justa. Segunda de Pedro 3, 11 al 14 dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, con fuego, dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Dicen: aquel día Él prenderá con fuego los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Eso me suena a reino.
aparte del reino, aunque no lo diga acá. Dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. La definición de la palabra de justicia se usa con estos términos. Es el mejor versículo que se me ocurrió para traerles en el asunto de la definición de justicia o la aplicación de la justicia. Una vida justa. A veces el ser humano se concentra en lo moral, en lo religiosamente correcto, visual, exterior. Y eran así los judíos. Pero él era en la falta moral, la falta de vida justa. ¿Y qué palabras le decía? Hipócritas. Entonces no es ser religiosos, es tener una vida justa. Ese fue la verdadera enseñanza cuando se trataba de redactó el Antiguo Testamento por allá con Moisés. Entonces finaliza el capítulo 6, versículo 34 del Sermón de la Preocupación. Las palabras de Jesús dice así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Era filosófico el Señor. Algunos dirían algo hippie, que vive el presente y vive el día de hoy. O dirían que los hippies están pasados en esta filosofía, no al revés. Disculpen los hippies porque soy ignorante. Entonces, les da un concepto de cómo ver el afán y la ansiedad de la vida. No se dejen dominar por eso. No sean incrédulos de que qué es lo que significa la preocupación, algo que no te lo puedes quitar de la cabeza. No te dejes dominar por eso. No te dejes dominar por eso. ¿Estás preocupado? Bueno, busca el reino de Dios. Y esos versículos que le he dado, se los puedo pasar. Algún día los voy a publicar en internet, que tengo una cola de predicaciones que no sube a YouTube. Pero ahí están, lo que significa el reino. Creo que hay que tener claro lo que es el reino de Dios, porque es lo que Dios nos llama que busquemos. Yo tengo un ojo crítico de las cosas. La gente viene y dice, no, ya me congregué y cumplí con Dios. Y la gente me dice, no, yo cumplí con Dios. Yo digo, como predicador, lo que debo decirle es que eso no es así. Lo hemos aprendido así. Y se nos dice que está en la Biblia. Y no es así. Eso no se llama... ¿Por qué? ¿Por qué yo soy crítico con eso? Porque después la gente va a pensar que mientras viene y se reúne en una iglesia, el resto de la vida puede estar como sea. Porque vino el domingo. Y el Señor no, de eso no trata mi reino. Mi reino es justicia, es rectitud, es pobreza de espíritu, es el celo por lo bien, es todo el sermón del monte, que deberían leérselo para profundizar en ello. ¿Naciste de nuevo? Eso es un reino. Nazca de nuevo. Y esto y aquello. Hizo la voluntad de mi Padre. Eso es mi reino. Eso es el reino. Estamos aquí a consecuencia de aquello. No esto es para aquello. Es al revés. Es al revés. Yo hago mucho énfasis en eso. Entonces Jesús termina su filosofía, su sermón basado en analogías de lo natural, para decirnos a nosotros, busquemos el reino de Dios. Y palabras para rescatar allí: tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque seguramente tenemos preocupaciones. Muchas veces, siempre las entradas, a veces uno se las saca por aquí, es por eso. A lo mejor yo pongo la mano aquí. No, eso es genética, Pero muchas veces usted se sienta, seguramente, no, algunos no lo harán, bienaventurados quien no se deje dominar por eso. Maravilloso. Pero de repente llegará un momento en el cual se juzga la fe, se llega, uno está inquieto, se desanima. Entonces, tenga por seguro que Él cuidará de ustedes. Es lo que dice Jesús. Nos invita a una acción de confianza que depende que la podamos tener en nuestro corazón. Y como le he dicho en otros sermones, sea como David, aprenda a David. A mí David en los Salmos me parece, cuando lo leo, me impresiona. A veces la gente, el predicador lee así, no, porque y el Señor me has olvidado y mis huesos se han quebrado. Pero tú no estás distante, como si fuese algo solemne.
olvidaste de mí? No, hombre. Quebrado. ¿Y dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? Yo he llevado una vida justicia, y tú no estás. Y me lo prometiste. Llegué a ese punto como David. Me dolió. Tengo una vida justicia. Y dígale a él, yo tenía una vida justa, ¿dónde tus promesas? Eso está en los Salmos. Mis huesos fueron quebrados y te olvidaste de mí, Dios mío. Me desamparaste. Todos se burlan de mí. Eso no lo dice así la Escritura. Lo impresionante de este hombre, cuando uno lee el Salmo, el 30 es uno de ellos, creo, el 18, creo que, no me acuerdo. Pero encuentro un hombre que se sentía frustrado, pero que él se había encargado de hacer lo que Dios le había pedido. Y esperaba en él. Tú lo dijiste que tú cuidas de los justos. ¿Dónde estás? No entiendo, explícame. Mándame un predicador, un profeta, porque no me da las cuentas. Al final del Salmo relata, no, él se acordó de mí y me libró. Se acordó de mi justicia. Me rescató. Me salvó. Porque fui justo. Hay un texto que les leí el día de la segunda predicación de Daniel, que tú con lo fiel te muestras fiel. Entonces, así hay que ver la Escritura. Oye, yo voy a corresponder al Señor porque Él ha hecho promesas. Y yo voy a esperar en sus promesas. Salmo 119, 50 dice, su promesa me consuela en todas mis dificultades. Son el consuelo en todas mis dificultades. Y viene de una persona que se dedicó a vivir en justicia y esperaba la retribución de Dios. ¿De eso trata? Bueno, el sermón de la preocupación. Mateo 6, 26 al 34, ¿qué fue que leí? 25, ya no me acuerdo. 26, 26. No, 19, no, yo lo parafraseé, pero ahí está, en ese contexto. Y mis comentarios añadidos. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias hoy por la oportunidad de otra vez leer las Escrituras, de compartir argumentos que se vayan con cada uno de nosotros, Señor. Estos versículos importantes, fuente del análisis, de la reflexión que cada uno podríamos tener, Señor, gracias. Y te pido que en cada uno reveles la verdad particular que tienes pensada para nosotros y podamos entender. Gracias por esta palabra que fue la que nos diste, Señor. Así la concebiste, así la pensaste y así lo has visto propicio para nosotros, que sufrimos todos de la misma circunstancia de la vida, el presente, el futuro, y nuestra incapacidad de tener todos los recursos, todo lo que queremos, inclusive de materializar todo lo que anhelamos. Eres tú, Señor, el Todopoderoso, y nosotros somos aquí, como dice la Escritura, polvo aquí. Estamos un tiempo y después no estamos, pero Señor, gracias por la vida y gracias por todo lo maravilloso que podemos vivir y hacer. A ti pedimos, Señor, que nos llenes estos pensamientos en los días. No sé si hoy quienes estamos pasando por una circunstancia que este texto era el que necesitábamos, pero si no es hoy, lo necesitaremos el día de mañana para enfrentar el día a día. Bendice a mis hermanos, a la congregación, con quienes ellos puedan compartir estos textos y la gente se llene de confianza y fe. Sí, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.